Hola familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Bienvenidos a una reunión más en familia, como todos los días nos estamos reuniendo. Así que bienvenido a todos, reciban un cariñoso saludo desde mi casa para que podamos hoy día disfrutar de un tiempo de mucho aprendizaje y sobre todo de un mensaje muy especial que vamos a estar viendo en esta noche. Bueno, te invito a que dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra vida en este tiempito que vamos a tener, ¿ya? Para poder deleitarnos en la presencia de Dios. Buscar su palabra es lo que en este momento nos motiva a poder reunirnos. Así que, como decíamos al inicio, un abrazo a la distancia a todos los que se reúnen día a día para poder recibir de un mensaje de la palabra de Dios. Así que estamos muy contentos un día más para poder reunirnos. Hoy día vamos a estar viendo un tema, tal vez ahí lo estás viendo, se llama Berea. Te hago una pregunta hoy día antes de comenzar. ¿Te gusta aprender? Acuérdate bien que discípulo es un aprendiz. Eso es un discípulo. Y somos discípulos de Cristo. Y cuando el Señor nos llama a aprender, significa que tenemos que ponernos como alumnos cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios. Es por eso que nuevamente te hago la pregunta, ¿te gusta aprender? Bueno, ahí si quieres me respondes, pero eso nos lleva a poder tener más ganas de conocer la palabra de Dios. Vamos a comenzar en este momento haciendo una oración, ¿te parece? Para que le demos gracias a Dios. Te invito a que te unas conmigo en un tiempo de oración. Muy bien, oremos entonces, démosle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, te damos las gracias en esta noche por tu amor y tu bendición. Muchas gracias, porque hoy tú colocas en la mesa ese alimento fresco, Señor, que cada día tú preparas para que nosotros seamos alimentados por tu mano generosa. Muchas gracias, porque un día más es una oportunidad para recibir de ti. Bendito eres, Señor. Toda la gloria, toda la honra solamente te la damos a ti en esta noche para decirte que necesitamos cada día más de ti. Santo Espíritu de Dios, acompáñanos. Ayúdanos en esta reunión para poder entender y comprender lo que tú quieres colocar en nuestra vida. Bendito sea tu nombre, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, nuevamente, un saludo a los que se están uniendo a la reunión. Como también te voy a invitar a que podamos compartir esta reunión, este mensaje. Si tú quieres, ahí lo compartes en tus grupos, para que también podamos ser de bendición para las personas que están en este momento tal vez necesitando y pueden recibir ese mensaje que sé de que será de mucha ayuda. Bueno, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos prepara y nos tiene preparado en este día. Vamos a ubicarnos en Hechos capítulo número 17. Hechos capítulo número 17. Versículo número 10 al 12. Yo lo leo. Si tú tienes tu Biblia, me acompañas. Si no, escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice: Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres.
Fíjate que la palabra de Dios nos muestra cómo en estos viajes misioneros de Pablo, que en este caso estamos hablando del apóstol Pablo, cómo llega a un lugar específico llamado Berea. Ubiquémonos dentro del mapa. Hubo un tema, unas semanitas atrás, que hablábamos sobre Macedonia, ¿te acuerdas? Por eso yo te invito a que toda esta información que creo que te interesa y te gusta aprender, la vayamos reteniendo en el corazón. Hablábamos sobre Macedonia. Acuérdate bien que el Espíritu Santo le indica a Pablo pasar a Macedonia. Macedonia es una península en esa época, actualmente es un país, pero en ese tiempo era una península, en la parte más alta de la zona donde Pablo, con sus colaboradores, comenzaron a levantar la iglesia. Pablo tiene 3 viajes misioneros. En el segundo y en el tercero llegan a esa zona, que es la parte más alta. Macedonia, como en el libro de los Hechos lo nombran, es un componente de 3 ciudades que en ese tiempo eran como las más importantes, que estamos hablando de Tesalónica, Filipos y Berea. La Macedonia, te repito nuevamente, estaba compuesta por varias ciudades más, pero las que Pablo llega a levantar la iglesia son en estas 3 ciudades. Ahora, si tú vas a la Biblia, hay unos mapas, hay algunas Biblias que tienen mapas. Te invito a que la abras ahí donde, si tu Biblia tiene algún mapa, generalmente la mayoría tiene esa indicación. Ahí tú vas a ver el primero, el segundo y el tercer viaje de Pablo. Si tú vas a la parte más alta del viaje, de la línea donde señala por donde Pablo viaja, tú vas a encontrar esos lugares, ¿ya? Y ahí tú lo vas a ver. Aquí yo lo estoy viendo en mi mapa. Dice lo siguiente. Dice que él llega a toda la parte de los Corintios abajo, pero si se va a la parte más alta, se encuentra con Berea, Tesalónica, Apolonia, Filipos, Neópolis, Troas. Son todas ciudades que son nombradas en el libro de los Hechos. Pero fíjate bien que esa zona fue una de las zonas donde Pablo, aparte de la Galacia, que también la vamos a tocar, fueron ciudades que fueron evangelizadas. Ahora, si nosotros nos devolvemos al libro de los Hechos, capítulo número 16, en el Hechos capítulo 16, nos habla sobre, en el versículo 6, el título dice: la visión del varón macedonio, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en la palabra en Asia. O sea, el Espíritu Santo manda a Pablo a Macedonia, pero cruzando Galacia. Tal vez te suena la palabra Galacia, de los Gálatas, ¿ya? El libro de Gálatas, el que está después del libro de los Corintios, primera y segunda de Corintios. Actualmente, ¿qué zona es esa? Actualmente es la zona de Turquía. Se levanta también esa zona de Galacia. Hay 2 zonas grandes de trabajo pastoral de Pablo, que es la Macedonia y la Galacia. La Galacia, específicamente, ¿cuál es? Es actualmente la ciudad de Estambul, en Turquía. Tuve la oportunidad de estar hace unos meses atrás, y en la misma ciudad de Estambul uno encuentra un lugar donde se establecieron los Gálatas, en esa zona específica. Estamos hablando que Estambul anteriormente se llamó la Constantinopla, que fue por muchos años y años un dominio del Imperio Romano. Posteriormente Constantinopla cae
y se transforma en Estambul o en este caso Turquía, ya a través de los años. Ahí donde está el estrecho del Fósforo, donde el que une el Mar Negro con el Mar Mara, así se llama, y que posteriormente se une con el Mar Egeo. Entonces, en esa zona estaba la Galacia, que también eran una serie de ciudades donde Pablo también trabajó. También tú lo puedes ver ahí en el mapa. Entonces tenemos estos dos centros de trabajo del primero, segundo y tercer viaje de Pablo, que fue Macedonia y Galacia. Ahora, si seguimos nosotros viendo Hechos, capítulo número, ponle atención a esto, al capítulo 16, versículo 11, dice, encarcelados en Filipo. Creo que a lo mejor tú lo has leído. Cuando Pablo, Silas, son encarcelados y ellos se ponen a alabar al Señor, ¿te acuerdas? Y la cárcel tiembla y todo. Eso pasa en Filipos. Estamos hablando Macedonia. Posteriormente de Filipos se van a Tesalónica, estando en Macedonia. En Tesalónica también se produce un alboroto tremendamente grande. Recuerda bien que Pablo entraba a las sinagogas a declarar el único mensaje, el mensaje de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claro, los judíos de la época se espantaban con lo que escuchaban, pero habían algunos que le ponían atención y eran los judíos convertidos posteriormente. Entonces vemos en Filipo un alboroto, en Tesalónica un alboroto, pero después ellos se van escondidos, porque si tú lees cómo salen de Tesalónica, ellos salen huyendo, arrancando. Incluso dice ahí los hermanos de Tesalónica, o sea, los convertidos, para proteger a Pablo, lo sacan y él va a Berea, otra ciudad que estamos aprendiendo que está en la Macedonia. Vamos a hacer tal vez un examen al final, así que vamos reteniendo los nombres. Entonces llegan a Berea. Pero en Berea pasa algo muy importante porque nos da un dato extraordinario, que dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea, los vecinos eran más nobles, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Así lo dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si así estas cosas eran así, ¿no? Ahí lo dice. Ahora, cabe destacar dos actitudes fundamentales en los de Berea. Acuérdate el nombre de los de Berea. En la ciudad se llama Berea. Respecto a lo que Pablo les predica. Primeramente, dice que recibieron esta predicación, recibieron este mensaje con toda solicitud. O sea, ellos ya habían escuchado de que algo venía o que algo Pablo hablaba. Y ellos pararon, pusieron atención y estaban solícitos a recibir el mensaje. Posteriormente, también en el mismo pasaje encontramos otro dato que dice que escudriñaron las escrituras cada día para comprobar si esto era así. Recuerda bien que los judíos, hasta la actualidad, el religioso, vive estudiando y escudriñando la escritura. Y en ese tiempo no era la excepción. Ellos necesitaban saber si lo que Pablo estaba diciendo era verdad, que Jesús es el Mesías, es el Cristo. Entonces dice que ellos se dedicaron, después de escuchar a Pablo, se dedicaron a escudriñar. Escudriñar significa, viene de la traducción griega, que es escarbar. Fíjate en qué interesante. Entonces ellos comenzaron a escarbar, empezaron a buscar dentro de la escritura si realmente los datos que Pablo decía eran ciertos. Evidentemente se llevaron la sorpresa que sí, que lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Entonces vemos que aquí
a ellos se les coloca un nombre, porque dice que se les llama nobles. Mira qué interesante, dice que eran más nobles que los otros. No dice que eran más estudiosos, no dice que eran más aplicados o tal vez más espirituales, no. La traducción dice nobles. ¿Qué significa la palabra nobles? Si vamos al diccionario, noble significa generoso, sincero, honrado, nobleza en el fondo. Te repito, significa generosos, sincero, honrado. Entonces, ellos, en ese sentido, tenían una actitud de humildad frente a lo que ellos estaban recibiendo. Al ver todo este proceso de recibir el mensaje que Pablo estaba declarando a través de todas esas zonas, ¿ya?, de la Macedonia, de la Galacia, ¿ya?, y posteriormente toda la zona también cerca y al frente de la isla de Patmos, toda esa zona, vemos cómo cada iglesia en ese tiempo todavía no eran iglesias establecidas, no como por ejemplo las 7 iglesias del Apocalipsis capítulo 2 y 3, donde ya son más de, estamos hablando 80 años posterior. Acuérdate bien que la escribe Juan, ¿ya? Que fue uno de los últimos, si se dice que fue el último apóstol que muere. Él era muy joven cuando conoce al Señor Jesús, cuando el Señor Jesús lo llama. Entonces vemos de que ya las iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias, ya estaban formadas. Pero aquí estamos hablando de aproximadamente en el año 40, 50 después de Cristo. Estamos hablando en el medio, donde las iglesias estaban recién evangelizando, se estaban formando. Entonces cada zona recibía el mensaje de una manera distinta, atento aquí, conforme a la costumbre que ellos tenían de ver a Dios. ¿Qué significa esto? Que después de ver todo este análisis de los de Berea, los de Tesalónica, los de Filipo, los de Gálatas, en fin, vemos que pude rescatar 3 tipos de creyentes que toman de una manera distinta al momento de adiestrarse o ponerse como alumno de Dios. Alguien me preguntaba qué significaba discípulo. Discípulo significa alguien que aprende. Mira qué interesante. Alguien que aprende, porque la palabra discípulo significa aprendiz, aprender. Entonces, cuando nos llaman discípulos de Jesús, significa que estamos aprendiendo. ¿Aprendiendo? ¿De qué? De su palabra. Aprendemos de su palabra. Entonces, vemos cómo hay 3 grupos donde se pueden apreciar, conforme a lo que hemos visto en el viaje de Pablo, de cómo hay personas que toman en forma distinta lo que significa adiestrarse. Yo, a través de mi vida pastoral de años, yo me he llevado la sorpresa de que la gente, los cristianos, tienen una ignorancia muy grande con respecto a la palabra de Dios. Y yo lo hablo libremente, yo no lo hablo para poner en una incomodidad a alguien o que alguien se sienta como atacado. No, no en absoluto. Pero sí es una realidad. Es una realidad de la ignorancia que hay conforme a lo que la palabra de Dios a nosotros nos habla. De conocer la Escritura, de saber la historia bíblica, de saber en qué contexto pasan los acontecimientos que Dios a mí me está enseñando algo, porque tengo que saber lo que el Señor está hablando a mi vida, cuándo fue, cómo fue, qué estaba pasando. Entonces, vemos cómo estos grupos reciben en forma distinta la palabra de Dios. Vamos al primero, por ejemplo,
Los de Tesalónica, que está en Hechos capítulo 17, ahí lo podemos ver, Hechos 17, si del 1 al 9, no lo voy a leer completo, pero dice, por ejemplo, en el versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Y dice posteriormente, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomando consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, donde estaba Pablo. Y dice que empezaron a ver de que esta gente estaba trastornando el ambiente espiritual. ¿Quién es? Pablo. Fíjate bien que cuando uno estudia la situación de la iglesia de Tesalónica, es similar a muchos cristianos en la actualidad. Muchos cristianos en la actualidad. ¿Por qué? Porque hay personas que simplemente, escúchamelo bien, no les interesa, no escudriñan y sobre todo rechazan el aprender, el adiestramiento, como los de Tesalónica, que ellos no se dejaron enseñar. No se dejaron enseñar. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. También está el otro grupo, los que sí se interesan, como son los de Berea. Los de Berea, ya lo escuchamos, está a continuación, dice que ellos fueron llamados nobles por esa actitud de humildad, de generosidad, de querer aprender. Y por último, aparece otro grupo más, que es la iglesia de los Gálatas, esa que hablábamos al inicio, aquella iglesia que fue formada en la provincia de Galacia, ya actualmente toda la zona de Estambul en Turquía. Fíjate bien que ellos tienen una característica, la iglesia de los Gálatas. Pone atención a esto, que es muy interesante. Porque los Gálatas recibieron el mensaje de una manera muy liviana, muy liviana. O sea, se entusiasmaron, les pareció interesante, pero simplemente eso quedó en el olvido. Si yo leo el libro de Gálatas, y te invito a que me acompañes en esos versículos, capítulo 1, versículo 6 dice, estoy maravillado, está hablando Pablo, les está hablando a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Sabes tú que los Gálatas era un pueblo o una iglesia que les gustaba escuchar de todo? Les gustaba aceptar todo. Si les venía alguien a hablar algo, lo escuchaban. Si les decía a alguien algo, también le ponían atención. Y se dejaban llevar por distintas corrientes. Así de simple. Si tú lees, por ejemplo, el capítulo 3 de Gálatas, versículo 3 al 4, dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. O sea, Pablo está diciendo, parece que trabajé en vano con ustedes. Porque les invertí tiempo, les invertí parte de mi vida para que ahora nos demos cuenta que siguen tendencias que realmente no son las verdaderas. Ahí lo está diciendo Pablo, tú lo puedes leer. Como también en el capítulo 4, versículo 11. Dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, ya Pablo está diciendo definitivamente, ustedes los de Gálatas, los Gálatas simplemente se han quedado en el camino escuchando otras tendencias. Ahora, notemos que los judíos religiosos de la época, que este es un dato muy interesante, ellos conocían las escrituras, y Pablo venía anunciando al Cristo. Ese era el único mensaje de Pablo. Si escucháramos hoy una prédica de Pablo, era Cristo, Jesús es el Cristo. Ese era el único mensaje. Ante ese mensaje, por ejemplo, los de Tesalónica lo rechazaron de una. Los Gálatas lo aceptaron, pero simplemente no lo consideraron importante.
Entonces hay dos puntos muy importantes aquí. ¿Sabes qué es? Que el hecho de ser nobles, o más nobles que el resto, realmente es un llamado a aprender. Y yo te hago la pregunta a ti, como te la decía al inicio, si te gusta realmente aprender. Y sobre todo, conocer a Dios, conocer al Señor. Entonces, estamos llamados a ser nobles. Nobles, que significa como los de Berea. En contraste, por ejemplo, a los de Galacia, o los Gálatas, recibieron el mensaje como un evangelio entretenido, motivador, pero evidentemente lo dejaron en el olvido, ahí quedaron. Yo me llevo muchas veces la impresión de cristianos que han escuchado un tema o han estado en una clase, se les ha explicado algo y pasa el tiempo y posteriormente viene la pregunta o sale el tema y la persona simplemente queda como los de Gálatas, o sea, en el olvido. Qué interesante es esto, porque lo de los tesalónicas, o los de Tesalónica, mejor dicho, ocurre en el día de hoy. Muchas personas se aferran, ¿sabes a qué? A su religión, al conjunto de doctrinas, los cuales se tornan incuestionables frente a la posición que tienen. ¿Me explico? Los de Tesalónica tenían una postura radical que nadie los iba a cambiar. Y si alguno cuestiona los aspectos de su fe, en este caso, estas personas se dedican a atacar y a defender su propia postura doctrinal. Entonces, nos vemos como personas que estamos defendiendo una postura doctrinal religiosa y no dejándonos tocar por la revelación del Espíritu Santo. Eso le pasó a los de Tesalónica. Por eso es tan importante conocer la historia de las iglesias. Es tan importante porque tengo que decirte algo, eso no ha cambiado en nada. No ha cambiado en absolutamente nada. Acuérdate bien que la iglesia posteriormente en el 350 entra en un tiempo del oscurantismo, que es un periodo de oscuridad. Posteriormente en el 1500 y tanto vuelve nuevamente a salir a flote todo lo que es un avivamiento en el espíritu. Pero la iglesia cristiana es la misma con todos sus conflictos en lo que la palabra de Dios nos habla. Es lo mismo, o sea, el cristiano es el mismo en sí. Ahora, si yo hago referencia a los Gálatas, también ellos no se tomaban la molestia de defender lo que ellos pensaban. Escuchaban y escuchaban. Pero en el fondo les puede llegar actualmente a esos que son los Gálatas actuales, les puede llegar alguien diciendo yo soy Jesús o yo soy el Salvador, o incluso decirle cosas que son totalmente alarmantes, en fin, y los cristianos se asustan, y los cristianos le creen, y los cristianos están poniéndole ojo y atención a eso. Tengo que decir que los Gálatas eran así. Si tú lees el libro de Gálatas te vas a dar cuenta. Ahora, termino diciendo por qué es tan necesaria el escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante que tú aprendas de la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante que tú le des tiempo a conocer la Escritura? ¿Sabes por qué? Porque en ella está la verdad. Ahora, por ejemplo, para un joven, para una persona joven, yo sé que a lo mejor me están escuchando algunos jóvenes en este momento, o los declaro a todos jóvenes en el nombre del Señor. Muy bien, estamos rejuvenecidos, pero los de corta edad, mejor dicho. En el Salmo 119, 9, dice lo siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea, para un joven, para un adolescente, el conocer la palabra de Dios lo lleva a vivir una vida limpia, porque va a rechazar una vida conforme a los principios de la sociedad que están totalmente alterados
frente a los principios de Dios. Otro punto, también el conocer la Escritura y dedicarse a conocer la palabra de Dios lo lleva a convertir el alma. Así de simple, así lo dice la palabra de Dios en el Salmo 19, versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. ¡Qué maravilla! Dice que la ley de Dios, la palabra de Dios, convierte el alma. ¿Será tan importante entonces conocerla? También otro punto, me lleva a conocer el poder de Dios, que eso es otro tema muy interesante, que la vida cristiana no consiste en palabras, consiste en poder, así lo dice en Hechos, en el libro de Corintios, Primera de Corintios. Ahora, Mateo 22, 29 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea, conociendo la Escritura, conozco el poder de Dios. Interesante y maravilloso a la vez. También otro punto, no es para todo el mundo. Así como lo estás escuchando, no es para todo el mundo. Lucas 24, 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. O sea, no todo el mundo comprende la palabra de Dios. No todo el mundo. Y creo que a ti te pasó también. Al principio no entendías mucho, pero en la medida en que tú vas teniendo esa comunión con el Espíritu Santo, uno va comprendiendo muchas cosas que antes uno no las conocía. Por eso dice que Él les abrió el entendimiento para conocer la Escritura. Y por último, también nos ayuda a tomar decisiones importantes. La palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:15 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando tengo que tomar decisiones importantes, la palabra de Dios ordena los pensamientos y coloca paz en el corazón para caminar conforme, como dice ahí, como lumbrera a nuestro caminar. Bueno, espero que, como decían algunos, no, mejor dicho, escuchaba que se nos va tan rápido el tiempo, se nos va rápido los minutos. Estaríamos mucho más tiempo aprendiendo, pero bueno, lo que hemos aprendido en el día de hoy, hagamos una recapitulación. Los de Berea, acuérdense bien, la península de Macedonia, donde está ubicada, donde estaban los de Tesalónica y donde estaban los de Filipo, toda esa zona. La zona de Galacia, donde estaba otra cantidad de ciudades que Pablo levantó como iglesias. Toda la zona también que el Señor mandó a Pablo para poder también declarar la grandeza y sobre todo la soberanía de nuestro Señor Jesús, viendo cada uno de esos lugares una similitud con el cristiano y la iglesia actual. Muy bien, la pregunta es, ¿tú de qué eres? ¿De Berea? ¿O de Tesalónica? ¿O de Galacia? ¿No? ¿O de Gálata? ¿De qué iglesia eres? Fíjate bien que hay datos muy interesantes con los de Berea. Bueno, ya el tiempo me encontró. Te voy a dar los datos de Berea en otra reunión, en otro encuentro. Pero hay datos muy interesantes con los de Berea en mucha profundidad y en la parte geográfica, cómo ellos lograron expandirse después. Y fíjate bien que no hay una iglesia de Berea. Mira qué interesante. No hay una iglesia en Berea posteriormente. No se levanta, no se establece. Así que bueno, démosle gracias a Dios. Y pidámosle al Espíritu Santo ser de Berea, como aquellos nobles que se dejaron enseñar y tuvieron un corazón dispuesto a conocer la verdad de Cristo. Oremos, démosle gracias al Señor. Yo te invito a que ahí donde estás, me acompañes en este momento, dándole la gloria y dándole la honra a Él. Tomémonos unos minutos diciéndole al Señor que Él es grande y precioso, que esto no es una clase teológica, esto no es simplemente algo para aprender doctrinalmente, simplemente como letra muerta. Al contrario, qué maravilloso que el logo se transforme en rema
y podamos conocer tu revelación, Señor. El que podamos ser de Berea, el que tengamos ganas de conocerte, el que ya no nos sintamos graduados de tu palabra. Al contrario, que seamos, Señor, esos aprendices, esos novatos cada día, con esas ganas de conocer y aprender. Porque solamente tu palabra, Señor, es la que nos lleva a vivir en bendición. No hay otra forma, Señor. Por eso hoy venimos a decirte gracias. Gracias por tu bendición y gracias por tu amor. Porque solamente en tu presencia, Señor, se revela la verdad. Cuánto tiempo, Señor, te busqué, cuánto tiempo anhelé estar delante de ti. Cuánto tiempo, Señor, anhelé conocer la verdad. ¿Y quiénes somos nosotros para conocer la verdad, Señor? Por eso hoy te venimos a decir, cantaré de tu amor, te adoraré por toda una eternidad, porque eres tú la verdad. Por eso aquí estoy diciéndote gracias, 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 por un día más que se va, porque serás tú mi pasión, Señor, y serás tú, Señor, mi anhelo y mi deseo de conocerte cada día más. Mañana tú tienes preparado algo nuevo, algo distinto. Y cada día es distinto contigo. Cada día es diferente. Por eso te damos las gracias, Señor. Bendito, bendito sea tu nombre. Te pedimos tener hambre y sed de tu palabra, Señor. Hambre y sed de tu presencia. Hambre y sed de tu gloria. Hambre y sed, Señor, de lo que tú nos das. Bendito eres. Toda la gloria es para ti. Hemos orado, Señor, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, dale gracias a Dios por este día que el Señor nos ha regalado para poder reunirnos y poder deleitarnos. Quiero enviar un cariñoso saludo, un cariñoso saludo a mi querido Giovanni, que está de cumpleaños. Giovanni, recibe un abrazo de toda tu familia que te ama. Eres una persona muy especial para todos nosotros, un colaborador y un hijo de Dios y un testimonio de vida. Así que le doy gracias a Dios por tu vida, Giovanni, y un feliz cumpleaños, un feliz cumpleaños. Como también a todos los que nos están acompañando. Quiero ahí a Janita, a Luz Mari, a Marlene Pérez, a Luz Mari Quinteros, a Soledad Alba, ¿ya? Al Perú presente siempre, Betty Restrepo, Marlene Pérez, Jacqueline Córdoba, también Luz Mari Quintero otra vez, muy bien, gracias a Dios. Bueno, a todos darle gracias a Dios, ¿ya? Que nos han acompañado en el día de hoy y decirles de que sigamos adelante en esta misión que el Señor nos ha dado de seguir unidos. Michael Agudelo desde Colombia, gracias a Dios, a Gregory, también a Dianita Feliz, a Meriquita América, a Gregory otra vez, buenas noches. Soledad Ponce, también desde Chile, Lucero Hernández desde Colombia, muy bien. A todos los que nos acompañan en el día de hoy. Muy bien, familia. Bueno, a Early March, ya, Lilian Arenas también. Dios te bendiga mucho. Bueno, Dios los bendiga a todos en este día. Y les recuerdo, a Luigi de Paraguay también. Dios te bendiga y bendecimos tu vida y tu familia allá en Paraguay. Bueno, también mañana, acuérdense bien, están recibiendo su devocional tempranito en la mañana, su devocional para que usted pueda escucharlo. Son 8 minutos a lo más, para tener un tiempo para meditar, un tiempo para adorar, con esa adoración final que ponemos al final de cada meditación, que es distinta. Esa es una sorpresa siempre, qué adoración viene,
que realmente toca mucho el corazón. Así que todos los días usted tiene su meditación que le llega a su WhatsApp. El que no lo esté recibiendo, díganos y se lo mandamos. Como también le invitamos a reenviarlo como una manera de bendecir a muchos. Y mañana a las 9 de la noche, otra vez nos estamos y seguiremos reuniéndonos como siempre. ¿Ya? Muy bien. Vidalia, que Dios me la bendiga, Vidalia. ¿Ya? Que Dios te bendiga juntamente a tu mamita. Bueno, un besito a todos. Dios me los bendiga. Y mañana nos estamos viendo. Tenía preguntas. Tenía algunas preguntas ahí que hacerles. ¿Ya? Bueno, se las voy a hacer en la próxima reunión. Estoy juntando varias preguntas y vamos a hacer ahí un examen muy interesante para conocer. ¿Ya? Dios les bendiga y nos estamos viendo mañana. Shalom, shalom.